señor conselleiro, non falo solo desa noticia. Non sei se lo advierte pola propia sintaxis de la pregunta, lo que faigo é ponela como exemplo, pero é un exemplo que se reproduz noutras especialidades e que tiene que ver con un proceso que atraviesa el sistema sanitario de forma anual, nun período determinado, concreto, conocido, que é la graduación de los residentes que están en formación, la graduación de los residentes de último año. Y en este caso lo que puso en evidencia fueron dos cuestiones. Uno, un déficit estructural de personal, porque al dejar de traballar estos residentes, hubieron de suspenderse intervenciones y procedimientos en el UCA. La segunda, o por lo menos lo que nosotros advertimos que viene sucediendo hasta ahora, espero que usted demuestre lo contrario en lo sucesivo, que lle una verdadera alergia a la contratación dentro del SESPA, a la contratación de personal. Insisto, esta es la trayectoria que venimos observando hasta ahora y que me gustaría que usted revirtiera, y confío en que lo haga. Y esto pues espellóse en la falta de previsión para atraer a los residentes que estaban acabando de forma simultánea en este periodo conocido en todo el Estado, para reforzar la plantilla del SESPA. Como decía, en este caso hablamos de anestesia, pero podríamos estar hablando de cualquier otra especialidad. Lo que no nos podemos permitir, sobre todo cuando tenemos esta deficiencia de plantilla, es faltar a esta oportunidad única. Y además defínese en un día o dos. Y el día o dos en que cientos de especialistas en todo el Estado completen la su formación y están en el paro y necesiten empezar a trabajar. Y esto ocurre en un día, y ese día no se puede faltar, ese día no se puede fallar, ese día hay que tenerlo todo preparado para que estos profesionales puedan optar y puedan escoger el nuestro sistema como lugar de trabajo. Pero lo que venimos viendo hasta ahora es que el SESPA funciona como un velero que alza les veles cuando ya no sopla el viento, y entonces malogra estas circunstancias óptimas para impulsarse, lamentándose después durante el resto de la travesía, es decir, el resto del año diciendo que no hay profesionales. Lo que ocurrió es que no se fixo acopio de ellos en el momento en el que sí los había. Como digo, no es que no falten profesionales. Lo que pasa es que en Asturias hasta ahora centrifugóse talento. Quienes se formen en Asturias escapen y quienes se formen fuera no nos contemplen como destino. Y esto no es un fenómeno meteorológico, tiene que ver con la gestión de recursos humanos. En primer lugar, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué busca un profesional cuando quedan sin trabajo? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Es trabajar. Y después, para saber dónde lo va a buscar y para dónde va a apuntar, pues lo lógico es que vaya donde tenga certeza de atopalo. Y ahí está la clave, la seguridad y la incertidumbre de poder atopar trabajo. A mayor seguridad van a traerse más aspirantes, y cuando lo que reina allí es la incertidumbre y el desconcierto, pues lo contrario, van a repelese. ¿Y qué es lo que atopen los residentes de último año cuando miren Asturias como posible lugar de trabajo? Pues la mayoría de las veces durante ese último año no saben si va a haber contratos. Y esto ya es absurdo porque se sabe los que se van a jubilar, puede haber una previsión de plazas eventuales a sacar. Por otra parte, anúnciense los contratos de manera informal y a regañadientes, no se usen todos los recursos a disposición. En este caso, en el caso de anestesia, por ejemplo, no estaban anunciados en la web de la Sociedad Científica. Y al final, lo que sucede también, en el momento de la verdad, en esa hora de la verdad, en ese día de la verdad, que es cuando los residentes obtienen la subtitulación, pues la verdad contradice lo anunciado, y es que los contratos no están listos para ser tomados. Y la persona que concluye el subcontrato lo que atopa delante es un abismo que o bien se desvía de él y se va a otra comunidad, o bien salta al vacío a ver qué es lo que encuentra si en los próximos días finalmente van a acabar saliendo los contratos. Y esto es lo que ocurrió con anestesia. El día en el que se suponía que tenían que estar disponibles los contratos
no solo para los residentes de anestesia de Asturias, sino para los de cualquier otra comunidad, para que pudieran entrar, no estaban. Y tuvo que mediar una protesta para que lo sacaren 2 días después. Y estos 2 días son determinantes, y ese es el problema. Y el resto del año no vale queixarse. Entonces, hay otra cuestión de fondo que lle la situación basal del sistema en cuanto al acceso a plazas, que también disuade a los profesionales de escoger la nuestra comunidad. Y pues, la periodicidad de OPEs y traslados no está garantizada, y Asturias pues, ya he visto como un yermo laboral para los sanitarios. Hasta ahora, insisto, si usted ofrece garantías, la situación podría revertirse y podría cambiar a mejor. Todas estas cuestiones calen entre los profesionales, minen la credibilidad del SESPA, y donde advierten inseguridad e incertidumbre, están repeliéndose los talentos. Con lo cual, lo que planteamos es que anticipe cada año una previsión aproximada de convocatorias, que esto sea público, que les convoque en torno al periodo de titulación, abarcando ese periodo. Esto está permitido en el artículo 30.5 del Estatuto Marco, y que se anuncien en las webs de todas las sociedades científicas que correspondan estos contratos que se saquen, y por supuesto también que se ofrezcan contratos con la máxima duración posible. No se va a pillar los dedos en sobredimensionar la plantilla, no lo crean, no va a caer esa breva, y no creo que se vaya a ver con exceso de profesionales al cabo del año si falla esto. Y luego, por supuesto, también que garantice de forma fehaciente que la convocatoria de OPEs y traslados va a ser cada 2 años. De esta forma, yo creo que no nos veríamos en esta situación cada año.